Y el Ministerio de Salud reportó hoy 179 muertes por COVID-19, 6.832 casos nuevos. Para profundizar en la situación sanitaria que vive el país, nos acompaña Flavio Salazar, inmunólogo y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Doctor Salazar, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés. Doctor, a Bien. ver, llevamos los números de día, obviamente son bastante más altos de lo que hemos visto en los últimos días. ¿Cree usted que llegamos a esa cifra de los 9.200 de hace un par de semanas? ¿Puede ser el pic de este segundo brote o todavía es prematuro asegurar algo así? Bueno, todas estas cifras no están predestinadas. Es una situación que es dinámica y depende del comportamiento de la población. Entonces, si por ejemplo, la situación se mantiene como hasta hoy día de confinamiento y cierto control, aunque sea parcial, obviamente que las cifras van a ir disminuyendo, es lo más probable. O sea, yo creo que se va a ver alcanzado por lo menos el pic en los 9.000. Pero eso va a depender, como le digo, del comportamiento, porque si en una situación como la que estamos hoy día se flexibiliza de alguna manera las medidas se retrotraen fuertemente, entonces rápidamente podemos aumentar los casos y entrar a una situación aún más grave. Porque justamente ahí está la discusión respecto a las cuarentenas, que por ejemplo en toda la región metropolitana como un todo ya cumplen 4 semanas y ahí está la discusión. Unos que dicen, me imagino que está usted, no bajar las cuarentenas, no bajar la guardia, y otros que dicen, ojo, que a la tercera, cuarta, quinta semana ya la gente en las cuarentenas como que no hace el mismo caso. ¿Cómo ve usted esa discusión? Creo que refleja claramente una realidad. O sea, en el fondo hay una discusión que tiene que ver con la necesidad de mantener cierto control, porque estábamos o sea, tener 6.800 casos todavía es parte del pic. O sea, O sea, estamos es en una más alto situación todavía. que el pic del primer brote, para ponerlo en consideración un Exactamente, o sea, poco. no estamos en una situación, digamos, Mm, de regresar con estas cifras, estamos en medio de. Entonces, hay variaciones incluso diarias que dependen de diversas, digamos, formas de contabilizar los casos. Por lo tanto, yo creo que todavía estamos en situación de peligro. Ahora, las decisiones respecto a la cuarentena o a las medidas tienen que ser, como hemos conversado varias veces, integrales. Hay muchos aspectos, entre ellos hay que considerar también el cansancio o la fatiga que tienen las personas por las propias necesidades que se les generan de tener que salir, pero yo creo que hoy día todavía es prematuro como para sí. pensar de que rápidamente tengamos que flexibilizar. Probablemente va a haber un plan nuevamente digamos, de desconfinamiento prolongado en el tiempo, pero es probable que las cifras continúen bajando en los próximos días si es que mantenemos cierto control de la circulación. Porque también si miramos, doctor Salazar, otro de los índices tan importantes que es el uso de camas UCI, en 15 regiones de 16 estamos prácticamente en el pic de este año de pandemia que llevamos. O sea, ese ítem claramente y esos números, pese a una pequeña caída en la cantidad de contagiados, te lleva a pensar que ni pensar en bajar las restricciones sanitarias. No, claro, porque, sí, o sea, en el fondo es lo que estamos conversando. O sea, si se flexibiliza, si rompemos la disciplina, o sea, estas medidas dolorosas de tener que estar confinado tienen que ver con una situación que se nos puede escapar de la mano y que muchas veces hemos estado al borde de ello, pero todavía no salimos de esa situación, por lo tanto es prematuro hoy día pensar cuál va a ser la medida de mañana o de pasado mañana. Probablemente si mantenemos el control, vamos a poder ir desconfinando en los próximos días, pero no creo que Sí. sea ahora el momento de plantearlo. Este famoso indicador R, este indicador de contagiosidad, 6 jornadas bajo 1, estaba viendo los últimos números. Es una buena señal, pero también insistimos en el punto y subrayar, insistir en el tema de la cautela, pese a que el RT, este R que marca desde el 1 para arriba es preocupante, 1 para abajo, quizás es una buena señal, pero de todas formas la cautela tiene que ser el signo hoy día. No, lo que pasa es que ese número lo que va ¿Mm? indicando cuando es mayor que 1 es que vamos acelerando, ¿no es cierto? Es como que ponemos el pie en el acelerador y cada vez vamos más rápido, o sea, cada vez tenemos más contagios. Cuando menor que 1, entonces empieza a disminuir esa aceleración, pero de todas maneras se mantiene la velocidad que llevamos, por lo tanto, no, ese R es mayor o es más o menos importante dependiendo de los casos que están circulando en el momento. Por eso creo que hoy día, o sea, hay que ser optimista en el sentido de que las medidas siempre digamos, de control de la circulación tienen un efecto, van disminuyendo la crisis, pero no se produce de un día para otro y hoy día, como estamos conversando, estamos todavía en una situación muy compleja y cualquier variación se nos puede nuevamente explotar los números y tener situaciones que sean aún peores.
Doctor Salazar, ¿cómo ve usted el proceso de vacunación? Hoy día por lo menos se entregaban números, los entregaba el doctor París casi el día miércoles. Ayer hubo casi 170.000 dosis entregadas y señalaba el ministro de Salud, no ha habido ninguna disminución en la velocidad de vacunación. ¿Cómo ve usted el proceso que hemos visto en ciertos rangos etarios? La semana pasada se entregaban 48, 49 años, solamente 2/3 de la población de esa edad se vacunó. ¿Cómo ha visto usted el proceso? Mire, yo creo que ahí no hay que tomar las opiniones como una crítica a una gestión, porque eso es lo primero que aparece, o sea, uno está a favor o en contra de cómo se han gestionado las vacunas. Lo primero es que es positivo de que exista una gran cantidad de personas que ya estén vacunadas, ¿no es cierto?, que los adultos mayores hayan sido vacunados y que tengamos un proceso que, si lo comparamos a nivel internacional, es bastante bueno, porque las posibilidades de obtener vacuna a nivel mundial está muy difícil, es muy complejo, la OMS así lo ha manifestado, ¿no es cierto? Hay una acumulación muy fuerte de las vacunas en los países más desarrollados. Ese es el punto positivo. Ahora, la estrategia que se está utilizando ha demostrado que es muy necesario profundizar, mantener, aumentar la vacunación de las personas para poder, de alguna manera, hacer frente a la pandemia en los próximos meses. O sea, mientras más rápido podamos vacunar, van a ser mejores los efectos, y eso es lo que uno intenta. Pero claro, hay varios elementos que lo limitan, ¿no? Y que no sabemos, o sea, que falta información por lo menos. ¿El stock de vacunas, por ejemplo? Claro, si tenemos stock de vacunas, si van a llegar, si es que las personas que les toca vacunarse están yendo, tienen las posibilidades de hacerlo, porque hoy día estamos vacunando a las personas que son activas desde el punto de vista laboral, muchas veces no tienen las facilidades o hay el cierto escepticismo. Todos esos elementos tienen que ponerse ahora en discusión, porque lo que se intenta es que empujemos más rápido el proceso de vacunación y no podemos conformarnos porque sea bueno, tiene que ser lo mejor posible. Sí, porque uno ve también de manera muy preocupante, doctor Salazar, que justamente las edades que estábamos comentando antes, entre los 40, 49 años, donde se está entrando ahora en el proceso de vacunación, es quizás el mayor número de pacientes que están entrando hoy día a la UCI. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es el porcentaje que menos se está vacunando respecto a toda la población de esa edad, respecto a las otras edades que se han vacunado? Y que al final, también en términos de números, son los que más están ocupando UCI. ¿Tiene que ver solamente con un tema laboral, que no tienen tiempo quizás para ir a vacunarse, o sencillamente es que la percepción de riesgo se ha perdido? ¿Hay otros factores que hay que preocuparse? Bueno, hay muchos elementos que no se han discutido en su profundidad. Por ejemplo, hay un sesgo, por ejemplo, en el número de casos entre las distintas comunas, dependiendo de su situación socioeconómica, ¿no es cierto? Las comunas de menores recursos tienen muchísimo más alta incidencia y más gravedad visto Vitacura, Las otras. Condes, Providencia, la cantidad de personas que Por se vacunan es mucho mayor que otras. Hay una diferencia ahí. Exacto, y eso está demostrado que es así. Y eso tiene que ver con las situaciones, digamos, de salud general de la población. O sea, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, están mucho más frecuentemente en poblaciones de ese estrato social que en los estratos más altos. Eso es uno. Y el otro está también la situación de exposición al virus. Las poblaciones que hoy día les toca vacunarse son las que más circulan, porque son las que están hoy día trabajando, las que tienen mayor movilidad social y son por lo tanto los más expuestos. Entonces, como el volumen es tan grande, de ese porcentaje un grupo menor cae en enfermedades más graves, pero el grupo menor numéricamente es alto, porque el universo es muy grande. Entonces, por eso es que la idea de controlar la diseminación del virus tiene un efecto directo en la cantidad de personas que llegan a estos casos más graves y que tienen que hospitalizarse. Doctor Salazar, sigue siendo el gran problema de este segundo brote, y lo hemos conversado otras veces y también con otros facultativos, el agotamiento del personal, las licencias que marcan entre un 20 y un 30% de ausentismo. ¿Sigue siendo el principal foco de preocupación en este brote respecto a lo que fue el primero? Bueno, a medida que se alarga esta pandemia, es claro que todos nosotros estamos cada día un poco más agobiados, ¿no es cierto? Poco a poco se va agotando. Imagínense entonces cómo es la situación de las personas que están constantemente expuestas al virus y que tienen que trabajar constantemente en situaciones extremas, como el personal de la salud. Entonces uno entiende que hay una carga psicológica también, el miedo a contagiar a sus familiares, ¿no es cierto? Y también el cansancio de largas horas extenuantes de estar trabajando. Entonces es entendible, y eso ha pasado a nivel mundial. Por eso es nuevamente una razón por la cual no podemos dejar que el virus circule nada más, sino que hay que mantener el nivel de circulación lo más bajo posible, y eso son esfuerzos multidisciplinarios que hay que hacer para poder lograrlo.
que van desde la vacunación, el confinamiento y la ayuda social para las personas que puedan hacerlo y mantenerse aisladas en sus casas. Sí, porque aquí inevitablemente, doctor, y usted lo menciona muy bien, aquí se cruza lo político, lo económico, lo sanitario. Hemos visto la discusión del 10%, más allá de si uno esté a favor, en contra, pero todo repercute al final en población que se le está obligando, obviamente por temas sanitarios, a que se quede en su hogar, a que se quede en su casa. Y eso también repercute en términos de ingresos. Y si no llega el suficiente ingreso a la casa de las ayudas del Estado, obviamente eso obliga a que la movilidad sea mayor. Claro, así es. La situación, digamos, económica para la familia ha empeorado. La misma, digamos, preocupación por el futuro incide en esto. Por lo tanto, hay que tener cierto grado de comprensión. Pero yo creo que lo importante es establecer claridad respecto a las políticas que se tienen que aplicar y, como usted mismo lo decía, tienen que ser integrales. Tienen que preocuparse de todos esos aspectos que mencionamos, que va desde la movilidad, la vacunación y el apoyo económico para las familias. Si logramos tener una política coherente, vamos a salir más rápido de la pandemia, porque que vamos a salir, Sí. pero cuánto nos vamos a demorar y cuántas víctimas van a haber es importante tenerlo en cuenta. Doctor, lo último, ¿se está notando en el número de contagiados, en los números que estamos viendo, se está notando ya el proceso de vacunas o todavía no de manera tan marcada? Bueno, yo creo que tanto los estudios, digamos, de modelamiento como los informes que ha entregado el mismo ministerio respecto a las vacunas demuestran que sí existe un efecto positivo de la vacuna en la protección de la población, particularmente en la tasa, ¿no es cierto?, de gente que tiene enfermedades sintomáticas y más aún graves, ha disminuido fuertemente en los grupos que están vacunados. Entonces, hay un efecto positivo, pero claro, todavía no está vacunada la suficiente proporción de la población como para que salgamos de esta situación grave. Sobre todo porque, como decía, justamente las personas que más están circulando hoy día son los que no están vacunados. Entonces, y no son pocos, son Sí. muchos millones de personas. Por lo tanto, por eso no se logra todavía vislumbrar el efecto positivo de las vacunas. Pero que va a venir eso va a venir seguro. Doctor Flavio Salazar, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas y, como decía usted, a no bajar la guardia, no actuar seguir con cautela, porque el virus sigue ahí y muy presente. Gracias, doctor. Ya, gracias Andrés, que esté bien. Chao, Saludos. chao.